Shalom para todos. Bendiciones hasta donde llegue esta enseñanza. Y nos vamos a fundar en el libro del apóstol Mateo en el capítulo 16. Y esperemos que de manera rápida podamos darle seguimiento a esta enseñanza. El versículo va a ser el 18. Dice: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Y estamos frente a un versículo controversial y cada uno da su opinión. Vamos a dar nuestra opinión y cada uno vea cómo edifica. Para que nosotros podamos entender este término tenemos que ir al contexto. Si no entendemos el contexto, nosotros no vamos a poder entender el versículo. La señal de Jonás. Y aquí vamos a encontrar que en la señal de Jonás los escribas y fariseos están pidiéndole que haga una señal del cielo. Si nosotros vemos el contexto, ¿por qué los fariseos piden una señal del cielo? Vamos a dar cuenta que Yeshua en el capítulo anterior había hecho multiplicar los panes en tierra gentil. Entonces, los panes habían sido multiplicados en tierra. Por eso ellos pedían que fuera una señal del cielo. Ellos querían que cayera maná, o sea, pan del cielo, para que pudieran estar seguros que Yeshua era un verdadero profeta, como en este caso Moisés, que fue el que hizo que cayera pan del cielo. Yeshua les da la señal de Jonás, eso les da. Y el que entienda la señal de Jonás va a entender todas las cosas. Bueno, seguimos. Dice las enseñanzas de los fariseos. O sea, el Señor le pide a sus discípulos que dice que tengan cuidado con la levadura, o sea, que no se leuden. Lo que quiere decir que también los discípulos, de una o de otra forma, estaban pensando igual que los fariseos y los saduceos. Y voy a explicar por qué. Porque en el capítulo anterior el Señor había sanado a una mujer sirofenicia, una mujer gentil, y había dado de comer, a la cual mujer le había dicho que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y al final terminó haciéndole el milagro por la fe de la mujer, y también el Señor hizo milagros con gentiles, o sea, le estaba dando de comer a los perrillos. Entonces, o se le da a los perrillos o no se le da a los perrillos. O es un profeta de Dios o es un profeta gentil, que en este caso pues también los gentiles tenían sus profetas y también hacían sus milagros, pero todos atribuidos a magia o atribuidos a trucos terrenos. Por eso los fariseos dicen: no, queremos que ahora la señal venga del cielo. Y también los apóstoles se estaban dejando llevar por esta idea. Bueno, y esto nos lleva a una pregunta: ¿quién es Yeshua? Entonces, ¿por qué Yeshua hace esta pregunta? Es una pregunta retroactiva, porque en realidad quiere llegar a una verdadera pregunta o a una verdadera interpretación, para quitar de la mente de los apóstoles la levadura de los escribas y fariseos, para quitar toda duda de en verdad quién es él. Así que dice que cuando llegaron al pueblo de Cesarea de Filipo, Yeshua preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen las gentes acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Yeshua les preguntó y les dijo: ¿qué opinan? ¿Quién soy yo?
Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios que vive y da vida. Yeshua le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Y ahora nos dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Entonces nosotros debemos entender qué pasó aquí, no la letra, sino lo que Yeshua quiso decir. O sea, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y dijeron algunos de los profetas. O sea, los milagros daban la certeza de un profeta. Cuando Yeshua multiplicó los panes, todos dijeron, ¿este es el profeta que había de venir al mundo? Un profeta estaba certificado por sus señales. Entonces aquí a Yeshua se le compara con Juan el Bautista porque él predicaba como Juan el Bautista, y se le compara con Elías porque él hizo milagros semejantes a los que hizo Elías, y se le comparaba con el profeta Jeremías. Y bueno, hasta aquí no sé por qué, quizás en otra enseñanza lo declare, dice, o alguno de los profetas, o sea, se le comparaba con todos los profetas. Aquí lo que nosotros debemos entender es que no se le compara con Elías o con Jeremías o con Juan o con algún profeta en su persona, sino se le compara con el don o el ministerio o el espíritu de profeta. Es importante que nosotros entendamos esto. Y cuando Yeshua pregunta, ¿quién dicen que soy? Pedro responde y dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el entronizado, tú eres el príncipe, o tú eres el rey, el hijo del Dios que vive y da vida. A esta respuesta que da Pedro, que en realidad aquí todavía se llama Simón, Yeshua le dice, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás. Y aquí nosotros debemos entender que hay un patrón repetitivo. Y en este patrón repetitivo se encuentra el misterio y la declaración de las cosas que Yeshua quiere que nosotros entendamos. Y cuando le dice, bendito seas, o sea, le dice bienaventurado, le dice especial, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni siquiera Yeshua en su ministerio terrenal se lo reveló. Esta fue una revelación venida directamente del Padre, ¿sí? Y por eso, en este momento, Yeshua ve que en Simón hay algo que está diferente a los demás. Y aquí es donde le dice, hijo de Jonás. Y cuando le dice hijo de Jonás, nosotros debemos ir allá como cuando dijo él que señal no le será dada, sino la señal de Jonás. O sea, aquí le dice a Simón que ahora él es hijo de un profeta o del profeta Jonás. O sea, él es hijo de un profeta. Pedro es un profeta, ¿sí? Hijo de profeta, profeta. ¿Y por qué hijo de Jonás? Porque la revelación que recibió Simón del Padre es la revelación igual a la que recibió Jonás. No recibió Pedro el ministerio de profeta de Juan o de Elías o de Jeremías o Isaías, sino el ministerio o por el cual fue llamado profeta es por Jonás. Es importante que nosotros entendamos, bendito seas Pedro o piedra. Pero ¿por qué es Pedro piedra? Porque es hijo de Jonás. Así como Yeshua era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y esa revelación la tuvo Pedro también, ahora Yeshua ve una revelación en Pedro que es hijo de Jonás. O sea, un hijo de los profetas.
un profeta en especial del ministerio que tuvo Jonás. Y entonces dice, porque no sabes esto de tu propia cuenta, nunca un profeta va a dar una revelación que no venga del Padre, porque así está escrito. Dice, y serán todos enseñados de Dios. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados de Dios. Dice, por eso, o sea, por la revelación que Yeshua vio que había recibido Pedro, dice, te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Y nosotros debemos llegar a comprender que cuando le dice piedra, le dice profeta. Eso significa piedra, profeta. ¿Sí? Y cuando dice él, sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla, o sea, aquí tenemos dos piedras y tenemos dos profetas. Pero tenemos un profeta que la muerte no lo va a destruir. Y tenemos un hijo de profeta. Y aquí tenemos a Pedro con la revelación del profeta Jonás. ¿Y por qué la revelación del profeta Jonás? No solamente estamos hablando de los 3 días y 3 noches en el corazón de la ballena, no, sino estamos hablando la duda que tenían los escribas y fariseos y aún la duda que tenían los apóstoles. ¿Por qué Yeshua había dado un milagro a una mujer gentil y había dado de comer a gentiles? O sea, el ministerio de Jonás profeta fue un ministerio enviado a los gentiles. Un ministerio de arrepentimiento y de amor y de compasión enviado a los gentiles. Y que ese ministerio representó muchas cosas que Yeshua dijo que esa era la señal. O sea, no solamente los 3 días, sino muchas cosas que pasaron en el ministerio de Jonás. Y que ese ministerio fue el que entendió Pedro. Un ministerio que va a funcionar en los gentiles. ¿Sí? Como cuando Jonás tiene que ver con Jope. ¿Se acuerdan, verdad? Y cuando van a buscar a Pedro en casa de Simón el curtidor, él está en Jope. Y lo llaman para que use su llave, ¿sí? Y está entre los gentiles, lo que es la casa de la familia de Cornelio. Son patrones repetitivos que tienen que ver. O sea, Pedro es hijo de Jonás porque es hijo del profeta Jonás, porque a la vez es un profeta, porque a la vez está recibiendo la revelación de profecía del Padre. Entonces, cuando el Señor le dice, sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla, está hablando de Pedro, pero no de su persona. No está hablando de Simón, sino está hablando de su profecía, de su ministerio de profeta y de su profecía. ¿Y qué profecía? Es que Yeshua era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí Yeshua le dice que en esa profecía él va a construir su iglesia. Aquí la palabra construir y la palabra piedra, así como vimos piedra, ya una interpretación, ¿sí? Construir también debemos darle una interpretación, porque la palabra construir puede significar reconstruir, ¿sí? No construir de cero. Y cuando dice mi iglesia, o sea, ya existe. No es algo nuevo. Y la palabra iglesia aquí viene del griego, que sencillamente significa asamblea o congregación. ¿Sí? Y la congregación del Dios viviente ha existido
desde la fundación del mundo, inclusive antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí nosotros que se va a reconstruir su congregación, su nación, su pueblo. No hay una separación entre judíos y gentiles, que era lo que los judíos no entendían, los fariseos y los saduceos y también los apóstoles no entendían cómo el Mashiach vino y compartió ese mensaje con los extranjeros. También eso no lo entendía Jonás. ¿Cómo era posible que fuera enviado a darle salvación a la nación que posteriormente iba a destruir a Jerusalén? Bueno, entonces tenemos aquí que cuando dice la muerte no podrá destruirla, está hablando de la piedra donde se va a edificar la congregación, y que está hablando de la revelación de Pedro, que a la vez significa piedra, que a la vez significa profeta, y que a la vez significa hijo de Jonás, y eso nos lleva allá, porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y aquí está, de que la muerte no iba a poder destruir esta piedra, no iba a poder destruir al Mashiach, no iba a poder destruir al Hijo del Dios viviente, o al Hijo del Padre que vive y que puede dar vida, o sea, viviente. Esta es la revelación de este versículo un poco controversial, pero muy importante para que nosotros podamos comprender siempre el contexto. El evangelio del cual escribe el apóstol Mateo, antes de ser algo separado, que es lo que hemos venido haciendo los pastores últimamente, porque solamente predicamos versículos. Nosotros tenemos que encontrar las respuestas en la misma fuente. En este caso estamos en Mateo y estamos buscando la respuesta aquí en Mateo. No podemos irnos a otros libros, porque cada literatura fue con un propósito, y aunque a veces la palabra sea la misma, muchas veces cambia. Y aquí está una idea. Los apóstoles están ordenándonos una línea de entendimiento. Los sucesos no pasaron así. No es una cronología secuencial, es una cronología de entendimiento. Así que ahora tenemos aquí que la piedra sobre la cual se va a edificar la congregación del Dios viviente es Pedro. Pero Pedro es piedra y es profeta y es profecía. Y esa profecía viene del Padre. Y ahora les voy a decir esta parte. El fundamento de una construcción no tiene nada que ver con ninguna piedra ni con un cimiento. El fundamento de una construcción son los planos. Ese es el fundamento. Y esos planos vienen del ingeniero o del arquitecto, que a la vez los ocupan los obreros o los albañiles. Entonces, ¿quién es el fundamento? Dijimos que hay una idea o hay una revelación. ¿Y quién la dio? El Padre. En este caso, el Padre es el fundamento. El Padre es el fundamento. ¿Sí?
Y aquí el arquitecto es Yeshua. Y el ingeniero o el mayordomo es Pedro. Y voy a decir, ¿y nosotros? Los chalanes. Entonces pasa el dueño y dice, esta casa la construí yo. Y pasa el arquitecto y dice, esta casa la construí yo. Y pasa el ingeniero y dice, esta casa la construí yo. Y pasan los maestros de obra y dicen, esta casa la construí yo. Y pasan los chalanes y dicen, esta casa nosotros la construimos. Y en verdad todos están diciendo verdad. Pero es una verdad completa, no una verdad a dónde me conviene, o en un ángulo solo, sino en un ángulo total. Y aquí es donde nosotros nos lleva a que el fundamento, como dijimos, de todo esto que se habló, fue la revelación que el Padre le dio a Pedro. Y aquí tenemos esta enseñanza y la vamos a cerrar aquí. Dice, a ti, Pedro, te daré la autoridad en el reino de Dios. Esto es la iglesia. El reino de Dios es el gobierno de Dios en esta tierra, instituido en los tiempos del rey David. ¿Sí? Y ese reino estaba caído. Esa casa, esa dinastía. Entonces viene el Señor y le da esa llave a Pedro. Esa autoridad de gobierno se le dio a Pedro. ¿Por qué se le dio? ¿Por qué se le dio? Porque él recibió la revelación. O sea, la llave es la revelación. Y la revelación es el Hijo del Dios viviente. Y dice acá, todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Y aquí pensamos que Simón, como hombre, tiene una autoridad aún que gobierna en el cielo. Pero aquí la autoridad es Pedro, o la piedra, o el profeta, que va a ser dirigido por la revelación del Padre. O sea, al final es el Padre que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso oramos y decimos, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Todo lo que el profeta diga bajo la autoridad del Padre, o sea, el profeta no va a prohibir algo que Dios no prohíba, y tampoco va a permitir algo que Dios no permita. Y cerramos esta parte, dice, entonces Yeshua ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Ese es el punto. El Mesías es el rey, es el príncipe, es el gobernante. Esta es la piedra, esta es la roca, o la principal piedra. Así que si cuando decimos que si Pedro es la roca, sí es cierto, que si en Pedro se edificó la iglesia, sí es cierto, pero debemos entender cada cosa tiene su orden, tiene su significado. No podemos revolverlo, no podemos darle a Pedro un lugar que Yeshua o que el Padre Yeshua le dio. Y ahora aquí llegamos a esta parte y Yeshua habla de su muerte. Y entonces viene Pedro y lo aparta y le dice, lo regaña, que no te suceda, Señor, Dios nunca lo permita. O sea, tenemos a un Pedro que ahora
que ha recibido revelación del Padre, y que ahora se le ha dado la promesa de las llaves del reino y se le ha dado el nombramiento de profeta. Ahora él viene y dice él, y se le ha dado una autoridad de tal manera que lo que él diga en el cielo será respetado. Ahora viene y jala a Yeshua y lo regaña. Con un poquito de poder, con un poquito de autoridad, el hombre se pierde. Entonces el Señor le dice que es Satanás. ¿Por qué es Satanás? Porque Satanás hizo lo mismo. Se tomó atribuciones que no le tocaban. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es donde viene el Señor. Aquí viene el Señor y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Es importante que nosotros notemos esto. Aquí tenemos ya a los discípulos, ya Pedro ya cometió el primer error, se tomó atribuciones que no le correspondían, y aquí es donde el Señor le dice quién manda. Aquí le dice quién manda, y le dice: lo que ustedes tienen que hacer es olvidarse de hacer su voluntad. Cuando Simón tenía su voluntad, pero Pedro ya no iba a hacer su voluntad. Y si nosotros leemos la Escritura, en el mismo contexto del libro de Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí le dices, tienen que olvidarse de su voluntad. O sea, ya no vamos a hacer lo que queremos, sino vamos a hacer, dice, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Y cuando decimos cargar su cruz, debemos entender qué es lo que representa la cruz. Y la cruz representa muerte. O sea, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer hasta la muerte. La cruz, es importante que nosotros veamos lo que significa. Dice, y hacer lo que yo les diga. El que manda es Yeshua, no es Pedro. Porque si vemos, Pedro le está diciendo que no vaya. Y aquí nos está poniendo un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que en la palabra de un hombre siempre va a haber errores, siempre va a haber falsedad. No hay una infabilidad. Los hombres siempre se van a equivocar. Pedro aquí se equivocó, y se equivocó muchas veces. Porque escrito está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces tenemos aquí nosotros la primer falla. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Es importante que nosotros entendamos que la vida de Yeshua fue dada por una causa. No es solo la vida, no es solo la cruz, no solo es morir por morir, sino es la causa. Entonces también los seguidores de Yeshua tienen que seguir su causa. Eso es la salvación, es la causa. Creer en la muerte de Yeshua es creer por qué murió. Murió por una causa. No es creer que murió, sino por qué murió. Dice, de nada sirve que una persona gane este mundo todo lo que quiera si a fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Nos pone el ejemplo de personas que quieran ganar el mundo. Pero de esas personas, hay personas que quieren ganar cosas pequeñas. Y por cosas pequeñas van a perder su salvación. Y nos dice por qué. Dice, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Y aquí es donde el Señor les dice, porque yo vendré pronto con poder.
y vengo a darles el premio a los que hagan bien. Hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Hacer el bien es obedecer todo lo que Yeshua diga. Hacer el bien es renunciar a nuestra voluntad. Hacer el bien es estar dispuesto hasta morir. Y los que hacen el mal es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y aquí Yeshua da una promesa. Dice, les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Y aquí nosotros nos paramos en este capítulo esperando que sea de bendición para sus vidas y vamos a dar la continuidad, porque continúa, Vamos a tener la segunda parte.